Hola, muy buenas, soy Miriam y bienvenidos a este segundo vídeo del canal. Este vídeo va a tratar y voy a explicar cómo fue mi experiencia cuando inicié el grado de logopedia, es decir, el primer cuatrimestre de primero de carrera. Con este vídeo quiero daros una idea de cómo es la llegada al grado de logopedia, es decir, qué te encuentras en el primer curso. Tenéis que recordar que yo estoy en la UGR y que cada universidad se organiza de manera diferente. Tampoco se puede extrapolar mi experiencia a la que vosotros hayáis tenido o vayáis a tener, entre otras cosas porque las asignaturas pueden sufrir cambios como cambios en los profesores, modificación de los temarios, de la organización de los mismos. Pero creo que puede ser de gran utilidad para muchos de vosotros si no sabéis lo que os podéis encontrar cuando lleguéis a la carrera. Explicaré asignatura por asignatura del primer cuatrimestre sobre cómo ha sido la metodología, cómo se ha desarrollado los temarios, la utilidad de los temarios, es decir, destacaré los que me han servido para o el cuatri posterior o el curso posterior, y la dificultad tanto mía como para el resto de mis compañeros. Lengua española. En esta asignatura tuve dos profesoras, cada una muy diferente en su forma de dar clase. Con la primera profesora dimos sobre todo fonética y fonología. Sin duda, un temario súper bonito. Claro, yo no tenía ni idea de cómo se transcribía. Y bueno, aunque al principio parece un poco difícil esto de pillar las normas y tal, cuando te familiarizas, vamos, puedes transcribir cualquier texto. A mí me encantó este tema. Y con toda la gente con la que he hablado, no hay nadie que me haya dicho que no le ha gustado. Entre otros temas también vimos el uso del diccionario, las variedades geográficas, sociales y funcionales del lenguaje. De esta parte de la asignatura yo creo que la mayoría de la clase sale muy contento, aparte de que tuvimos una profesora que era un sol. Tuvimos que hacer, antes de que se fuera y viniese la otra profesora, un trabajo final, que fue maravilloso. Trataba sobre fonética y fonología y trataba en hacer un audio de un conocido, ya sea de familia, un amigo o un personaje de una serie, de una película que tuviese alguna dificultad del habla. Vale, pues ese audio después lo teníamos que transcribir. Fue un trabajo maravilloso, como ya he dicho. Mis compañeras de grupo y yo salimos encantadísimas. Nos sirvió mucho, aprendimos bastante y vamos, para mí el mejor que he hecho hasta ahora de la carrera, con el que más he disfrutado. Luego llegó la segunda profesora. Con ella nos centramos en morfología y en sintaxis, un tema que se lleva dando desde la ESO. Y tampoco es que diésemos cosas muy complicadas, la verdad es que nada era nuevo, todo lo conocíamos, todo nos sonaba. Vimos, por ejemplo, el uso del se, vimos los distintos tipos de oraciones que había, los tipos de palabras. Pero bueno, como asignatura no creo que sea complicada, no la considero para nada difícil, creo que se puede sacar, es bastante asequible, ya que si en bachillerato en la ESO se te da bien morfología o sintaxis, creo que tienes media asignatura hecha. En psicología del desarrollo y adquisición del lenguaje tampoco es una asignatura con gran dificultad. Las prácticas, en mi caso, en mi curso, consistían en ir a la aula de informática y básicamente hacer páginas web. La verdad es que no las sentía muy enriquecedoras, teníamos que estar haciendo páginas web bastante tiempo, pero después sí que tuvimos otras prácticas en las que vimos, por ejemplo, las emociones. Me acuerdo que nos puso fotitos de bebés y teníamos que decir, está sintiendo esto, lo otro. Eso estuvo guay. También otras técnicas de aprendizaje, como el ensayo-error. Eso en cuanto a las prácticas. Luego nos vamos a la teoría y empezamos dando teorías sobre la adquisición del lenguaje, con autores reconocidos en el ámbito de la psicología. Aprendimos las etapas que sigue un niño sano en la adquisición del lenguaje, el papel del adulto, la importancia de la interacción social, así como principios de aprendizaje del lenguaje, estrategias, el desarrollo evolutivo del pensamiento y del razonamiento. La verdad es que es bastante interesante conocer todo esto. De esta asignatura lo más importante para otras es aprenderse las teorías, sobre todo la de Piaget, Vygotsky, Chomsky, que ahora mismo quizá no suenan, pero sonarán.
y la vais a dar bastantes veces en otra asignatura. Y desde luego, pues las etapas. Las etapas siempre se van a estar machacando en una asignatura o en otra para después poder compararlas con niños que sí tienen dificultades y quizás no siguen las etapas que sigue un niño sano. Logopedia, ciencia y profesión. Los primeros temas eran bastante enfocados a la historia de la logopedia. En ellos se ha dado importancia al trayecto que han vivido las personas con discapacidad hasta llegar a la actualidad, es decir, a que les demos y les prestemos la atención y servicio que ellos se merecen, que ellos necesitan. Y la verdad es que estudiar estos temas me ha hecho aprender mucho. Yo obviamente, y como todos vosotros, sabemos que ha habido una evolución enorme, pero el cambio que ha sufrido la sociedad, la mentalidad social, las instituciones es muy grande. Espero que siga avanzando esto, desde luego, pero vaya, estudiar estos temas me ponía los pelos de punta. Yo me sorprendía, a veces me alegraba, a veces me decepcionaba con cómo es el ser humano o cómo llegó a ser. Pero desde luego para mí eran unos temas preciosos que me encantaba estudiar, leerlo y releerlo, aprender nombres, aprender fechas, un tema muy bonito. Luego hay otros temas centrados más en la profesión del logopeda. Por ejemplo, la práctica basada en la evidencia, ya la veréis, es un tema que no se le da mucha importancia, pero yo sí lo considero bastante importante. La ética profesional también la hemos dado, teorías de aprendizaje. Luego llegamos a la parte práctica, que nos lo dio una profesora. Ella era psicóloga y nos enseñó cómo es la interacción y cómo debe ser el trato entre el paciente y el terapeuta. En las prácticas vimos desde luego la película Mi pie izquierdo, que todo logopeda creo que la ha visto, o sea, todo estudiante de logopedia, porque creo que es la que nos ponen siempre, es como la típica peli. Y está muy bien la peli, seguramente la vayáis a ver en cualquier universidad que estéis. Y si no, estaría bien que la vieseis. Esta asignatura la verdad es que es muy general, no recuerdo que de ella haya necesitado conocimiento para el resto de asignaturas que he dado hasta ahora. Pero sí es verdad que aprender la información que nos aporta esta asignatura creo que es útil no solo para el logopeda, sino para cualquier persona. Entonces, recomiendo que le cojáis cariño, aunque parezca difícil, porque os lo digo, para mí es una asignatura muy densa, tiene muchísimo temario y hay que echarle muchas horas de estudio, pero creo que merecen la pena. Instrumentos de medidas y análisis de datos en la investigación de la logopedia. Vamos, datos, que todo el mundo la conocemos como datos, vamos a decir el nombre ese largo. Bueno, pues en esta asignatura fue un poco loca y caótica. Yo no llevaba ningún conocimiento previo de esto y creo que casi nadie. De hecho, salí de esa asignatura pensando que no había aprendido nada. O sea, aprobé y yo dije, no sé cómo he aprobado porque no he aprendido nada. Pues por mi sorpresa y la sorpresa de prácticamente todos mis compañeros, cuando llegó otra asignatura en el segundo cuatri, metodología, había conceptos que ya teníamos muy claros, que ya todos conocíamos. Entonces, si veis que os resulta muy difícil, que no estáis aprendiendo, que no la vais a sacar, no os preocupéis. Todos hemos tenido esa sensación con datos. Por lo menos hablo de la UGR y los alumnos, que seguramente saben de qué profesor estoy hablando. En la asignatura esta se explican conceptos muy básicos que simplemente te van a ayudar para poder seguir el hilo en otras asignaturas, sobre todo centrados en estadísticas, pero solo conceptos. Nosotros no hemos utilizado números, no hemos hecho cuentas y en las prácticas básicamente usábamos un programa que te sacaba medias, te sacaba gráficos, pero realmente es una asignatura que te ayuda. Parece difícil, pero no lo es tanto, así que no os preocupéis. Y la última asignatura, anatomía, que le he puesto la última porque creo que es la más densa y quizá la que más horas me llevo de estudio. Realmente no es que sea difícil, no la considero una asignatura difícil, pero la densidad de su temario la hace complicada. Realmente no hay que estudiar funcionamientos, simplemente se basa en aprenderse estructura, como por ejemplo los pares craneales, los músculos de la cara, las partes del cerebro, de la laringe. En cuanto a las prácticas, fuimos unas pocas veces al laboratorio que se encuentra en la Facultad de Medicina
Y en la primera dimos la columna vertebral, en otras dimos el oído, vimos el ojo, vimos la laringe. La verdad es que son prácticas que me parecen bastante enriquecedoras, se hacen amenas y son muy útiles para el aprendizaje. Desde luego yo siempre voy a recomendar no saltarse estas prácticas, porque a lo mejor en clase no te queda muy claro en dónde se encuentra cada estructura y luego con las maquetas del laboratorio de repente lo ves y ya es mucho más fácil aprenderlo, que no se te olvide, porque luego vas al examen, recuerdas las maquetas y dices estaba aquí, debajo de esto, al lado de esto. Y luego esta histología, que es una pequeña parte de la anatomía, damos los tejidos y fue una parte muy corta de anatomía, por lo que no corresponde, por lo menos en mi caso, no correspondió ni al 50% de la asignatura, pero hay que aprendérsela. Repito que esta asignatura yo no la consideré difícil por la complejidad, sino por la densidad del temario. Esto es todo lo que quería comentar con vosotros hoy, espero que os ayude. Además subiré otro vídeo explicando mi experiencia del segundo cuatrimestre del primer año de logopedia. Siempre tengo el DM abierto en Instagram por si tenéis cualquier duda, por si queréis consultarme algo, y muchas gracias por ver el vídeo.